Hola, buenas tardes. Bueno, la idea de la clase de hoy es, en este video, es compartir con ustedes un ejemplo de un diseño de una propuesta de formación en comunicación, una propuesta de resolución metodológica. ¿Cómo podríamos plasmar por escrito, cómo podríamos plasmar en una secuencia de trabajo a lo largo de diferentes encuentros el trabajo, el abordaje de un tema que ahora vamos a ver cuál es en el ejemplo, y con qué estrategias metodológicas podríamos abordarlo. En ese sentido, lo que nos interesa, digamos, mostrar, digamos, en el encuentro de hoy es esto que fuimos trabajando en algunas clases anteriores vinculada con los distintos momentos en que se articula una propuesta de formación en comunicación específicamente. En ese sentido, recordarán que nosotras fuimos trabajando en una de las clases de las semanas anteriores, y que en los foros de análisis de los diseños de clases de secundaria hubo algunas de ustedes, algunas personas que lo recuperaron, distintos momentos de trabajo, digamos. Uno puede pensar que una secuencia de distintos encuentros, o hacia adentro de un mismo encuentro, hay distintas etapas, distintos momentos en los que puntualizamos distintos procesos de trabajo con el conocimiento. Por ejemplo, en la clase donde abordamos estos contenidos decimos, bueno, siempre en un proceso de trabajo, en un proceso pedagógico, hay un momento de encuadre inicial, es decir, un momento en el que la o el docente presenta el tema que se va a trabajar, hace un pequeño o un breve encuadre de ese tema. También hay momentos de problematización inicial, digamos, momentos más disparadores, donde el objetivo es abrir el tema, abrir ese eje que se quiere abordar a distintas miradas, donde todavía no puntualizamos o no profundizamos, sino que lo que nos interesa precisamente es hacer una apertura a las distintas miradas que puede haber, a las distintas prenociones, a los saberes previos que puede haber sobre ese tema. Hay momentos también de problematización grupal, digamos, donde a través de algunas estrategias profundizamos, analizamos, reflexionamos, indagamos sobre determinados ejes que queramos abordar. Hay momentos también donde sistematizamos las producciones grupales, es decir, hay momentos de producción grupal, de problematización grupal o individual, y momentos de sistematización de esas problematizaciones o de esas producciones. Son momentos en los que o el educador tiene como por objetivo fundamental poner en común, digamos, generar espacio para que se puedan compartir lo que distintos grupos o distintas personas han producido, y sistematizar, organizar, ordenar las ideas centrales, hacer aportes. Hay momentos también donde el educador o la educadora hacen aportes conceptuales a esas producciones. Hay momentos también de evaluación, de lo aprendido, de lo transitado. Bueno, ahora les vamos a mostrar, no siempre una clase, un encuentro se estructura en momentos, y una secuencia de encuentros también se estructuran en momentos. No siempre todos estos momentos que mencioné están presentes en todo proceso pedagógico, ¿sí? Depende de las intencionalidades, depende del tema, depende de la resolución metodológica que estemos pensando y proponiendo. Lo que vamos a hacer hoy es recorrer un ejemplo para ver cómo en ese ejemplo se observa esa relación, esa coherencia entre propósitos o finalidades, los contenidos, los saberes a abordar, y la resolución metodológica que se le da a eso, en esos distintos momentos, ¿sí? Les propongo mirar un PPT, un PowerPoint, vamos a compartirlo. Aguárdenme que esto siempre demora un poco. Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a ver entonces un ejemplo, como decía hoy, que tiene que ver con un tema, un problema, nos gusta a nosotras decir, digamos, un problema de conocimiento en ese sentido, que es el siguiente: tiene que ver con las prácticas y las identidades juveniles, ¿sí? Voy a ir leyendo y vamos a ir comentando un poco de qué se trata. Decía, el problema entonces a abordar acá, los saberes que nos interesa abordar con este grupo. Estamos pensando, si este ejemplo, imaginemos en un nivel secundario, por ejemplo, una escuela secundaria.
Las prácticas e identidades juveniles como procesos, procesos o fenómenos sociales e históricos. Identificación de construcciones de discursos y representaciones sociales circulantes sobre jóvenes y sus prácticas sociales. Diversidad y conflictividad en las prácticas y representaciones sobre los jóvenes. Transformaciones históricas de las prácticas socioculturales. Es decir, acá hay, en esto que yo enuncié como problema, como tema a abordar, encuentro, o yo por lo menos identifico, 3 grandes ejes, ¿sí?, para trabajar. Un primer eje tiene que ver con el tema o el problema de las identidades juveniles y cómo las vamos a entender. Ya ahí no estamos planteándolo como una definición, como un concepto, ¿no? El concepto de identidad juvenil o el concepto de prácticas de identidades juveniles. Estamos ya en el modo en que enunciamos el problema, lo estamos pensando precisamente como un problema, porque estamos diciendo las prácticas y las identidades juveniles como procesos sociales e históricos, es decir, ya ahí estamos identificando desde qué perspectiva vamos a entender este tema que vamos a abordar con estos chicos y estas chicas. ¿Sí? Las identidades juveniles en tanto procesos sociales y en tanto procesos históricos. Ahora vamos a ver cómo retomamos esta idea. El segundo eje tiene que ver con la identificación de construcciones discursivas y representaciones sociales que circulan sobre los jóvenes y sus prácticas sociales. Es decir, un segundo eje a abordar ya no es tanto la conceptualización o la identificación, digamos, de una mirada sobre las identidades juveniles, sino más bien qué construcciones de sentido circulan sobre los jóvenes y sus prácticas sociales. Y en ese sentido también, esto que dice acá, diversidad y conflictividad en las prácticas y representaciones sobre los jóvenes, es decir, estamos planteando que esas representaciones sociales sobre los jóvenes y sus prácticas son diversas y conflictivas, no hay una sola mirada acerca de ello, ¿no? Y el tercer eje es este último que se plantea como transformaciones históricas de las prácticas socioculturales. En coherencia con el primer eje que mencionábamos, estamos pensando que las prácticas socioculturales que configuran las identidades juveniles no son de una vez y para siempre, sino que se configuran y se han transformado históricamente, ¿sí? Entonces, estos 3 ejes son los que vamos a estar abordando en estos encuentros. ¿Cuáles son los propósitos o finalidades que tenemos en estos encuentros? Bueno, las voy leyendo. Rastrear las representaciones y posiciones del grupo respecto de las identidades juveniles. Identificar los discursos que circulan en el espacio social respecto de los jóvenes. Realizar una primera aproximación, de los o las jóvenes, ¿no? Realizar una primera aproximación a las diversas dimensiones que configuran las identidades y prácticas juveniles. Aproximarnos a las categorías de prácticas e identidades sociales desde una perspectiva sociocultural. Favorecer la puesta en acción de categorías conceptuales para el análisis y comprensión de la realidad social. Brindar herramientas para la producción y comunicación de discursos y perspectivas del grupo. Como verán, son diversos propósitos, tienen un nivel de complejidad importante, por ende, probablemente esto no se puede abordar en una clase, ¿no? Esto requerirá de un proceso de trabajo más largo, ¿sí? Entonces, vamos a puntualizar en qué significan estos propósitos. Tenemos propósitos como los primeros, que tienen que ver con rastrear, indagar en las perspectivas propias o las previas del grupo respecto de las identidades juveniles, ¿sí? Que miran, que entienden, qué posiciones y qué construcciones de sentido tienen este grupo de estudiantes en relación con las identidades juveniles. Después, identificar otros discursos que circulan en el espacio social sobre ese mismo tema, es decir, más allá de lo que opinemos o lo que pensemos o la construcción de sentido que tenga ese grupo en particular, ¿cuáles otros discursos sobre las identidades juveniles identifican ese grupo, identifican estos estudiantes y estas estudiantes? Luego, hay otros propósitos que tienen más que ver con aportar, con aproximarse a categorías conceptuales que les permitan comprender este tema, ¿no? Entonces, hay 2 o 3 que plantea aproximarnos a las categorías de prácticas e identidades sociales desde una perspectiva sociocultural, favorecer la puesta en acción de categorías conceptuales para el análisis y comprensión de la realidad, es decir, poner en común, apropiarse de conceptos que nos permitan analizar la realidad social, ¿sí? Analizar cómo se configuran las identidades y las prácticas juveniles. Y por último, hay un último propósito que dice brindar herramientas para la producción y comunicación de discursos y perspectivas del grupo, es decir, que nos interesa rastrear miradas
propias, por posicionamientos propios de ese grupo en particular sobre el tema. Rastrear, identificar otros discursos circulantes. Aportar y apropiarnos de categorías conceptuales que nos permitan analizar esos discursos circulantes y esas representaciones propias y ajenas. Y por último, brindar herramientas para producir discursos, para producir productos comunicacionales sobre donde podamos construir una mirada propia sobre este tema, ¿sí? Bueno, decíamos que una propuesta se estructura en momentos. En este caso, ¿sí? Hicimos como un recorte, ¿no? Más allá, bueno, seguramente habría un momento de encuadre inicial, que aquí no lo pusimos, pero estamos yendo como a lo medular de la propuesta de resolución metodológica. Decíamos entonces, hay un momento de problematización inicial, de apertura. ¿Cómo lo hicimos en este caso? Bueno, les propusimos, escribimos en el pizarrón, en 3 columnas, puede ser un afiche, en 3 columnas, los jóvenes hacen, las y los jóvenes piensan, las y los jóvenes son. Y la consigna que le damos al grupo es, así, digamos, en el inicio les proponemos que por unos minutos piensen individualmente una palabra para agregar a cada una de las columnas, ¿no? Él o la docente va relevando lo que las y los chicos dicen y va anotando en el pizarrón las palabras que cada uno y cada una fue planteando, ¿no? En relación con estas 3 cuestiones. ¿Qué hacen los jóvenes? ¿Qué piensan los jóvenes? ¿Qué son los jóvenes? ¿Sí? Seguimos con el momento de problematización inicial. Les proponemos entonces que en grupos de 4 estudiantes intenten clasificar esas palabras. ¿Con qué criterio? Con un criterio específico que es agruparlas en función de quiénes creen ellos que son los actores sociales que sostienen esa mirada sobre los jóvenes, esa caracterización de los jóvenes, digamos. Por ejemplo, ¿no? Dijeron, bueno, jóvenes, vagos, no sé, delincuentes o rebeldes, lo que fuera. Bueno, ¿qué actores sociales ustedes creen que tienen esa mirada acerca de los jóvenes, de las juventudes? Una vez que identifiquen y que agrupen todas esas palabras en columnas, por actor social, o en grupos por actor social, se les va a pedir que agreguen otras palabras que ellos crean que caracteriza mejor la imagen o la construcción que el grupo realiza sobre los jóvenes. Digamos, si ellos coinciden o no coinciden con esa caracterización de los jóvenes, y si no coinciden, ¿qué otras palabras creen ellos que define mejor, que construye mejor qué son las y los jóvenes? Se les pide entonces que plasmen esa discusión grupal en un afiche, que después van a socializar con el resto, en plenario con el resto del grupo. Se les puede dar algunos ejemplos para ayudar a comprender la consigna. Por ejemplo, ¿qué dirían los adultos sobre los jóvenes? ¿Qué dicen los docentes? ¿Qué dice la tele? ¿Qué dicen otros jóvenes que ellos conocen sobre otros grupos de jóvenes? ¿Sí? Acá hay algunas cuestiones, algunos comentarios que hemos puesto que tienen que ver con cómo sugerencias de coordinación, que cuando uno diseña la propuesta no las escribe, ¿sí? Pero en este caso, como se trata de compartir con ustedes una propuesta, lo escribimos. ¿Qué hace el educador en este caso? Bueno, pasa por los grupos para ver cómo avanza la discusión, trata de intervenir. En este momento es de problematización inicial, entonces no hay un momento en donde aportamos categorías que ya cierren la discusión, sino que lo que hacemos es intervenimos solo para resolver dudas de la consigna, para animar al grupo en sus análisis, para dar algún ejemplo, pero todavía no introducimos, digamos, algún ejemplo en relación con la consigna, pero no introducimos todavía categorías, ejemplos que cierren el relevamiento de miradas previas de los sujetos. Lo que hacemos es intentar facilitar simplemente la consigna para después recuperar esas miradas previas en un plenario. Muy bien. Finalizado el momento de problematización inicial, que tuvo como estas 2 patas, vamos a un momento de intercambio de esa problematización inicial. Y ahí lo que hacemos es, en plenario, recuperamos la producción de cada grupo, ¿sí? Tratando de que todos, ¿no? Docentes, estudiantes, podamos preguntarle a cada grupo aspectos que profundicen el debate realizado inicialmente por ellos. Es decir, nos interesa que cada grupo pueda exponer lo que hizo, pero también nuestro rol ahí como educadores o educadores es hacer preguntas que les permitan profundizar, ¿no? Ampliar lo que venían diciendo. Es importante que puedan mencionar los grupos situaciones o casos que se acordaron y que los ayudaron a construir esa producción, con qué criterios, que puedan explicitar con qué criterios se agruparon las palabras. También uno puede aclarar ahí que hacemos preguntas y que los aportes o los disensos entre los grupos los vamos a trabajar al final, ¿sí? Para que no se queden
debatiendo sobre una mirada distinta entre grupos, sino que podamos avanzar en que todos puedan exponer, y luego hacia el final podemos seguir trabajando con los disensos. En un afiche cercano, ¿sí?, al pizarrón, sin que hayamos borrado la producción inicial de las columnas, podemos ir registrando todo lo que van diciendo los grupos, ¿sí? Podemos dividir el pizarrón en dos y ir registrando lo que van diciendo los grupos. Ahí pasamos a otro momento, que es una vez que todos los grupos fueron hablando, sin demasiada intervención del docente, más que para repreguntar o para moderar, digamos, esa discusión, ahí sí hay un momento, un primer momento de sistematización con orientación de la docente o del docente. ¿Por qué decimos eso? Porque la idea en este espacio, y esto ya tiene también que ver también con una sugerencia de coordinación de la propuesta, no es clausurar la palabra de las y los jóvenes que están participando desde el rol docente, sino generar el espacio para que ellos y ellas puedan hablar, puedan decir lo que fueron produciendo. Pero es muy importante, sí, que luego de hacer eso, como docentes podamos ordenar eso que apareció como más caóticamente entre los grupos, y podamos ir sistematizando esas ideas y aportando también elementos conceptuales cuando no, digamos, que les puedan ser de utilidad a esos grupos para problematizar, para ampliar esa mirada. Entonces, cuando se plasmó la producción de los grupos, les vamos a proponer hacer una lectura conjunta, ¿no?, de esas producciones, con algunas primeras dimensiones conceptuales del campo de la comunicación, ¿no? No es importante nombrarlas ya en tanto conceptos, pero sí generar o proponerles algunas dimensiones, y ahí introducir nosotros y nosotras, como educadores y educadoras, algunas dimensiones para ese análisis. Por ejemplo, introducimos la idea de que esos modos de nombrar y de caracterizar a los jóvenes y a las jóvenes son construcciones sociales, que todas y todos realizamos sobre los otros, pero también sobre nosotros mismos. Es decir, no es que esas miradas son azarosas, sino que en realidad construyen, digamos, ese sentido que se construye es social, es una construcción social, ¿sí? Y que todos y todas construimos esas representaciones en el contexto de nuestra experiencia cultural y social, de nuestras prácticas compartidas, es decir, todos y todas estamos atravesados por una familia, por los medios masivos, por nuestros pares, por la escuela, por el barrio en el que nacimos, por la plaza, por nuestro género, por nuestro posicionamiento ideológico. Digo, todas estamos atravesando por distintas experiencias, estamos atravesadas y atravesados por distintas experiencias que hemos vivido como sujetos, que hacen que construyamos ciertas representaciones sobre los fenómenos sociales, en este caso las identidades juveniles, de determinada forma. Y eso siempre supone, esas construcciones siempre suponen un punto de vista desde el que tomamos posición. Por eso esas ideas pueden ser cambiantes en función de los grupos de pertenencia, ¿sí? Como decía hoy, nuestra historia, nuestra familia, nuestro barrio, nuestros grupos de referencia, nuestra generación, todos y todas, atravesadas por esas experiencias, nos posicionamos de determinada manera para mirar el mundo, para entender en este caso este fenómeno de las identidades juveniles. Ahí seguimos con el momento de sistematización, ¿no? Analizamos cómo algunas caracterizaciones son más propias de ciertos grupos o contextos, señalando que pueden circular representaciones, discursos o imaginarios propios de un grupo social y sobre un determinado grupo social o sobre los jóvenes en general. Podemos señalar cómo en algunas caracterizaciones se juegan modos de concebir la generación, de concebir la juventud de otras generaciones, y el modo en que las ideas el modo en que tanto las ideas como lo que los jóvenes hacen y las prácticas que los caracterizan como grupo van cambiando históricamente. Es decir, las distintas generaciones pueden tener distintas miradas acerca de los jóvenes, y además hay construcciones de sentido respecto de cómo eran los jóvenes en distintos momentos históricos, ¿sí? Probablemente si nos preguntan ahora cómo eran los jóvenes de los 70, cómo eran los jóvenes del 90, cómo son los jóvenes actuales, digamos distintas cosas, y también distintos grupos sociales, desde mi generación, por ejemplo, podemos recuperar a los jóvenes de los 90, que es la generación a la que yo pertenezco, de una forma distinta a como nos veían mis abuelos. Digamos, mis abuelos seguramente dirían distintas cosas de los jóvenes de los 90, distintas a las que diría yo, que fui una joven de los 90, ¿no? Recuperamos o introducimos la diversidad de jóvenes que allí están nombrados, abriendo la idea de multiplicidad, incluso de conflictividad de los imaginarios y de las identidades sociales. Es decir, planteamos que esas miradas sobre la juventud no son unívocas, hay múltiples miradas, y que siempre son situadas.
y les proponemos pensar, ¿cómo se llevan ellos con esos discursos y sentidos? ¿Qué piensan de esos discursos? ¿En qué discursos se reconocen? ¿Qué miradas sobre los jóvenes están ausentes? Con estas preguntas tratamos de comprender las miradas de nuestros estudiantes, la diversidad que representa el grupo. Y acá hago una aclaración, no es que cuando uno escribe el diseño de una propuesta escribe todo esto, ¿sí? Pero sí tiene un punteo mental o escrito, muchas veces escrito inicialmente, de cuáles son las 3 o 4 dimensiones conceptuales que le interesa que queden claras y que se aborden. Entonces esto de, bueno, esto que decíamos hoy, ¿no? Las representaciones sobre los jóvenes son históricas, las representaciones sobre los jóvenes son múltiples, son situadas, estamos atravesados por determinadas experiencias que hacen que tengamos determinadas miradas sobre esas identidades juveniles. Digo, son 3 ejes o 4 ejes conceptuales que quiero tener claro y que me planteo. Y otra cosa que sí es probable que construya previamente son estas últimas preguntas. Las últimas preguntas que voy a dejar para problematizar. Esas tal vez las escriba en el diseño, 2 o 3 preguntas que quiera tener con claridad formuladas para introducirlas en el momento apropiado y para a partir de ahí lograr orientar el debate hacia esos lugares, ¿no? Bien, ahí pasamos a otro momento. Con esto no estoy hablando de clases, tal vez esto forme parte de distintas clases. Un momento de producción-acción, a partir de una estrategia de trabajo de campo. Si nosotros vimos a lo largo de la cursada del núcleo 3 distintas estrategias didácticas, una era el trabajo de campo, bueno, acá en esta propuesta de enseñanza vamos a recuperar 2, el trabajo de campo y la producción en lenguaje, brevemente. Entonces, acá vamos a pasar a otro momento, es un momento de producción-acción. Les vamos a proponer una actividad de relevamiento y de indagación en campo que les permita seguir ampliando y profundizando el tema a partir de entrevistas a personas cercanas. Es decir, hasta ahora lo que hicimos fue abrir a saberes previos, a representaciones previas y hacer una instancia de aportar algunas dimensiones conceptuales para problematizar, empezar a problematizar esos saberes previos de ellos, esas construcciones de sentido previas de ellos. Ahora, de ellos, de los estudiantes y las estudiantes. Ahora lo que les vamos a proponer es que hagan a partir de una producción, de un trabajo, de una estrategia de trabajo de campo, puedan profundizar en ese análisis. Y la propuesta es que entrevisten a personas conocidas, ¿sí? Ese trabajo de campo tiene, como fuimos contando en el núcleo 3, distintos momentos, ¿no? Un momento de preparación del trabajo de campo, donde lo que vamos a hacer es un mapeo colectivo de a quienes van a entrevistar, tratando de que estén representadas distintas generaciones, distintos grupos, personas pertenecientes a distintos contextos sociales, culturales, por ejemplo. Y les vamos a pedir que registren de alguna manera, por ejemplo con el celu, la entrevista. Y después colectivamente se discute y se elabora conjuntamente las posibles preguntas de la entrevista. Imaginemos, esto por supuesto no va a estar en el diseño, pero imaginemos que las preguntas que surgen tienen que ver con qué actividades hacían o hacen, dependiendo de la generación del entrevistado. Si estamos entrevistando a una persona mayor, qué actividades hacían en su juventud. Si estamos entrevistando a una persona joven, qué actividades haces actualmente. ¿Qué haces durante los fines de semana, durante la semana? Tratar de que narren alguna experiencia. ¿A qué lugares de la ciudad o a qué instituciones concurrías frecuentemente? ¿Pertenecías o perteneces a algún grupo? ¿A cuál? ¿Qué hacían en ese grupo? ¿Cómo llegaste a pertenecer a ese grupo? ¿Había o hay otros jóvenes que considerabas o considerás diferentes? ¿Y en qué crees que te diferenciabas, no? ¿Cómo crees que la sociedad veía o ve a esos jóvenes? ¿Cómo te imaginabas o cómo te imaginabas ahora tu vida en el futuro, tu vida adulta? Esta es una cierta batería de preguntas, por ejemplo. Segundo momento de la estrategia de trabajo de campo es ir a campo efectivamente y traer esa información y una actividad de análisis de esa información relevada, ¿no? En plenario vamos a recuperar la indagación que cada persona hizo en su círculo cercano y les preguntamos cómo les fue, y en el pizarrón hacemos un listado de los entrevistados y los agrupamos por edades, ¿no? Por ejemplo, más de 50, entre 35 y 49, entre 25 y 34, a menos de 25. Y les proponemos que en grupos, a partir de esa clasificación etaria, analicen la información relevada, utilizando las preguntas como organizadores y a partir de ellas que construyan un relato en el que caractericen a los jóvenes de la década del 90, por ejemplo, ¿no?
Nos encontramos con alguien que tiene 40 y pico, ¿sí? Leemos esas entrevistas y les decimos, bueno, ahora analicen estas preguntas, estas respuestas y traten de construir un relato en el que caractericen a los jóvenes de la década del 90. Aclaramos, por supuesto, que ahí no estamos caracterizando a todos los jóvenes, porque los entrevistados y las entrevistadas remiten experiencias específicas, digamos, es algunos jóvenes de los 90 en todo caso. Y apoyamos, ahí lo que hacemos nosotros como educadores y educadoras es ir recorriendo el trabajo de los grupos para apoyarlo, para acompañarlo, ¿no? Trabajamos un rato con cada grupo, tratamos de que identifiquen qué rasgos del contexto histórico, del contexto cultural de los entrevistados aparecen en esos relatos, entre otras dimensiones. Hay un último momento que es el intercambio del análisis y la producción, ¿no? En plenario les vamos a proponer a cada grupo que lea su relato y después analizamos colectivamente las dimensiones que fuimos rastreando en el momento anterior, ¿sí? Cómo los diferentes contextos históricos, político-ideológicos, culturales, materiales, definen escenarios singulares con los que se construyen las prácticas juveniles, los imaginarios sociales respecto de la juventud, las representaciones del futuro de los propios sujetos, etc. Podemos incorporar información que aporte a contextualizar esas cuestiones si no surgieron en el análisis de los grupos. Por ejemplo, qué sucesos en los 90, qué sucesos en los 70 pueden haber marcado determinada mirada sobre las juventudes de esas épocas. Retomamos las dimensiones de análisis planteadas en la actividad inicial respecto de las prácticas y las identidades sociales. ¿Cuáles eran las que habíamos inicialmente planteado en un inicio del proceso? Su inscripción y la transformación histórico-social, las dimensiones materiales y simbólicas que las atraviesan, su diversidad, atendiendo los contextos de pertenencia de los sujetos y los grupos, las singularidades vinculadas con el género, las posiciones y adscripciones de los sujetos o las sujetas en los contextos, entre otras. Y vamos retomando esas categorías teóricas, ejemplificando con la información analizada. Hasta ahí trabajamos entonces en una instancia de problematización inicial, y de encuadre y problematización inicial. Después tuvimos un momento de producción acción a partir de una estrategia de trabajo de campo, donde hicimos un momento preparatorio del trabajo de campo, luego fuimos a campo, luego trajimos y analizamos colectivamente los relatos que se fueron armando en las entrevistas, ¿sí? Y sistematizamos y pusimos en común esos relatos y los analizamos colectivamente. Y ahora entramos en otro momento, que es, continuamos con un momento de producción-acción, pero a partir de otra estrategia, que es la estrategia de producción en lenguajes. Les proponemos a los grupos producir diferentes notas sobre el tema y subirlas a un sitio web o a un perfil de una red social, Instagram, por ejemplo. No les digo una fanpage de Facebook, que para esto es más útil, pero para los pibes no, porque no la usan. Pero bueno, imaginemos Instagram o TikTok. Y ahí veamos que podamos caracterizar algunas de las dimensiones sobre las que estuvimos trabajando, ¿no? Las prácticas, los espacios, las ideas de las y los jóvenes hoy. Entonces ahí primero colectivamente trabajamos algunos aspectos generales del armado del sitio, les damos algunas orientaciones sobre qué cuestiones debemos contemplar para poder armar ese sitio o ese perfil, cómo configurarlo. Colectivamente definimos cuáles van a ser los temas de las notas que podrían incluir y el tipo de contenido, si vamos a usar relatos, si vamos a usar imágenes, videos, entrevistas. En plenario se discute y se decide qué formatos van a utilizar en cada nota, si se va a hacer una crónica, una entrevista, una encuesta, si se van a utilizar videos, audio, fotografías. Seguimos con el momento de producción-acción. Después de acordado el diseño general del sitio web o del perfil de Instagram, se organiza el grupo en subgrupos, y cada subgrupo va a abordar una nota, una temática y por ende una nota, ¿no? Y hay uno de los subgrupos que se va a encargar de la edición final, si fuera necesario. Entonces cada grupo produce su nota, ¿sí? Produce su entrevista, produce su encuesta, produce su video, su relato, su crónica, lo que fuera. Al final van pasando los trabajos al subgrupo encargado de la edición, que tiene que subir los materiales organizados y trabajar en la estética final del producto comunicacional. Bueno, ahí terminamos. Voy a dejar de compartir. ¿Sí? Bueno, lo que les fui contando entonces es básicamente un posible recorrido, ¿no? A través de un ejemplo, de un tema X, una posible resolución metodológica, pero lo que nos interesa acá es que ustedes puedan ver cómo se estructura en momentos, ¿sí? En una secuencia de trabajo. Esos momentos
deberían ser coherentes, es decir, si ustedes recuerdan lo que dijimos como contenidos que íbamos a abordar y los propósitos que identificamos, los recuperamos todos en esta propuesta de resolución metodológica. Si nosotros habíamos dicho que íbamos a trabajar 3 ejes en relación con el tema, la historicidad, esto de entender a las identidades como procesos o productos sociales, las distintas miradas, bueno, ahora, ¿sí? Estos 3 ejes los fuimos retomando en distintos momentos y de distinta manera, y a su vez habíamos planteado propósitos que tenían que ver con rastrear ideas previas, con analizar discursos en relación con esto, con identificar discursos sociales y analizarlos, con problematizarlos, con aproximarnos a categorías y a dimensiones de análisis para poder problematizar y ampliar la mirada sobre este fenómeno de las identidades juveniles, y finalmente aportar herramientas para producir una mirada propia sobre eso. Todos esos propósitos con esta resolución metodológica los fuimos abordando, ¿sí? Podría haberse hecho de otra forma, de miles de otras formas. A nosotras planteamos esta posible, ¿sí? Pero lo que nos interesa es esto, que ustedes puedan tener una mirada acerca de la coherencia entre los distintos componentes del diseño, y que puedan tener una mirada acerca de los momentos, los grandes momentos en que se estructura ese diseño. Ahora, en el TPI 4, lo que les vamos a proponer es que puedan ir estableciendo ese recorrido. Les voy a dejar con Débora, que en la segunda parte de este video les va a contar un poco algunas cuestiones sobre cómo estructurar esa propuesta de trabajo de TPI 4. ¿Sí? Bueno, espero que les haya sido de utilidad el ejemplo. Lo vamos a dejar a disposición en el PPT para que lo tengan, y les dejamos un cariño grande, que tengan una buena semana. Hasta luego.